Mientras peinaba el cabello de la muñeca, la mujer se horrorizó al descubrir un detalle inquietante. Cuando la compró hace 5 años, claramente tenía el cabello corto, pero ahora le había crecido hasta la cintura. Lo que la sorprendió aún más fue que las uñas de la muñeca también habían crecido. La historia de esta extraña muñeca se remonta a 6 años atrás. La mujer se llamaba Josie. Solo había salido un momento a comprar víveres, y aún así su hija Mai desapareció sin dejar rastro de su casa. Rápidamente contactó a los amigos con los que Mai solía jugar, pero ninguno sabía dónde estaba. Josie, desesperada, llamó a su esposo, Tadaiko, quien se quedó en shock y regresó a casa inmediatamente desde el trabajo. Aunque la policía llegó para investigar, no había ninguna noticia de su hija. Josie no podía entender cómo una persona viva podía simplemente desaparecer. Sin embargo, justo cuando Josie se preparaba para lavar la ropa, inesperadamente encontró a su hija dentro de la lavadora. Un grito atravesó instantáneamente toda la calle. Un año después, Josie sigue atrapada en la sombra de haber perdido a su hija. La lavadora se ha convertido en un objeto prohibido que no se atreve a tocar. Por eso, lava toda la ropa sucia a mano. Incluso después de intentar psicoterapia, nada ha podido curar su trauma. Tatiko comprendía profundamente su sufrimiento y la acompañaba con paciencia. Al ver que Josie pasaba todo el día en casa, su suegra, Toshiko, le entregó un folleto sobre un servicio conmemorativo en un templo cercano, sugiriéndole que saliera a dar un paseo para despejar la mente. Josie no tenía intención de salir, pero una repentina ráfaga de viento se llevó el folleto. Bajó apresuradamente las escaleras para perseguirlo, pero el folleto parecía estar siendo arrastrado por alguna fuerza, flotando hasta el templo antes de detenerse finalmente frente a un vendedor ambulante. Cuando Josie recogió el folleto para irse, su mirada cayó sin darse cuenta sobre una muñeca dentro de una vitrina de vidrio. Cuanto más la miraba, más afecto sentía por ella. A pesar de que el precio era exorbitante, eso no detuvo su determinación de comprarla. Esa misma noche, cuando Tatiko regresó del trabajo, encontró en el rostro de Josie una sonrisa que no había visto en mucho tiempo, lo que también lo hizo feliz. Pero en cuanto se sentó, se sobresaltó. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que la muñeca tenía un sorprendente parecido con su hija. Comprendiendo al instante la razón de la felicidad de Josie, Tatiko aceptó con gusto la presencia de la muñeca. Después de eso, Josie se volvió mucho más alegre. Cuidaba la muñeca con esmero, le cortaba las uñas con delicadeza, la vestía con la ropa que Mai había dejado e incluso le arreglaba el cabello para que coincidiera con el estilo que su hija tenía cuando estaba viva. La trataba como si fuera su hija biológica, atendiéndola meticulosamente todos los días y dándole todo su amor sin reservas. Poco después, Tatiko llevó a Josie al hospital para un chequeo. El médico observó que la condición de Josie había mejorado, lo que indicaba claramente que la muñeca estaba ayudando en su recuperación psicológica. El doctor le aconsejó a Tatiko que fuera comprensivo y la apoyara, recomendando que continuaran con este método de compañía. Al ver que Josie poco a poco salía de la oscuridad, Tatiko finalmente respiró aliviado. En su tiempo libre, acompañaba a Josie y a la muñeca a comprar ropa, e incluso iban al mar para tomar fotos de su familia de 3. Las paredes de su hogar, sin que se dieran cuenta, se llenaron de nuevas fotografías, devolviendo la vida a la casa que antes estaba sumida en un silencio mortal. Josie finalmente dejó atrás sus preocupaciones y compró una lavadora completamente nueva. Al ver la sonrisa genuina en el rostro de su esposa, Tadaiko se sintió profundamente aliviado. Sin embargo, la llegada de una nueva vida cambió por completo su feliz existencia. Con el nacimiento de su hija menor, Mai, la atención de Josie se centró totalmente en ella. Por eso, se volvió cada vez más indiferente hacia la muñeca. Y al final, simplemente la dejó tirada en el suelo, completamente ignorada. Las fotos en la pared también cambiaron, mostrando ahora momentos íntimos de ellos junto a Mai. El estatus de la muñeca, que antes era considerada como una hija, cayó en picada al instante. Pronto, Josie olvidó su existencia, y la muñeca quedó allí, sola como una niña abandonada. Un día, Mai lloraba sin parar por alguna razón. Josie notó la muñeca entre un montón de juguetes y la colocó casualmente al lado de Mai. Sorprendentemente, la niña dejó de llorar. Después de calmar a la bebé, Josie fue a la sala para conversar con Toshiko. Pero no mucho después, Mai comenzó a llorar fuerte de repente. Josie la tomó en brazos y quedó horrorizada al descubrir que el cuello de la pequeña estaba fuertemente envuelto por un mechón de cabello, que incluso había dejado una marca sangrienta. Con expresión confundida, Toshiko recogió el mechón y lo comparó con el cabello de la muñeca, solo para notar que las longitudes no coincidían. Así que no le dio mucha importancia y, sin pensarlo, volvió a arrojar la muñeca al suelo. La muñeca yacía allí en silencio,
como si hubiera sido abandonada una vez más. Este accidente dejó a Josie y a Tataiko con un miedo persistente, por lo que decidieron volver a colocar la muñeca en su vitrina de vidrio original y guardarla en el rincón más profundo del almacén. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y Mai ya era un estudiante de jardín de infancia. Un día, después de la escuela, estaba jugando con canicas cuando una de ellas rodó accidentalmente hacia el almacén. Al recogerla, escuchó débilmente el sonido de dientes rechinando. Luego, llevó la muñeca a Josie y expresó, música, que quería jugar con ella. Josie se quedó atónita al ver la muñeca olvidada durante tanto tiempo. Los recuerdos de hace 5 años inundaron su mente al instante. Volvió en sí cuando Mai la llamó y aceptó su petición. Pero desde que la muñeca fue sacada nuevamente, siempre aparecían cabellos esparcidos por el suelo, lo que dejaba a Josie muy confundida. Al ver a Mai jugar felizmente con la muñeca, sus dudas se disipaban. Al día siguiente, después de la escuela, Mai invitó a una compañera a su casa. De repente, la niña corrió hacia su madre llorando. 2 claras marcas de mordida estaban impresas en su brazo. Josie miró instintivamente a Mai, quien, entre lágrimas de impotencia, insistía repetidamente en que la muñeca había mordido a su compañera. Pero, ¿cómo podía Josie creer una mentira tan absurda? Pensó que Mai estaba mintiendo para evitar el castigo y la obligó a disculparse con la otra niña. Mai, llena de tristeza e injusticia, no pudo evitar romper en llanto. A la mañana siguiente, Josie fue a la habitación de Mai y descubrió que las fotos de Mai habían sido garabateadas y desfiguradas hasta quedar irreconocibles. Josie perdió el control de sus emociones al instante. Esas fotos eran increíblemente valiosas para ella. Justo en ese momento, Mai entró en la habitación y Josie comenzó a acusarla sin razón. Mai insistía una y otra vez en que no había sido ella, pero Josie se enfureció aún más, pensando que, a tan corta edad, Mai ya estaba llena de mentiras. Al ver que su madre no le creía en absoluto, Mai se sintió herida y triste, y se dio la vuelta para irse. Josie la sujetó, arañándole accidentalmente el brazo. Josie se quedó paralizada por la culpa, mientras Mai, enfadada, tomó la muñeca y salió de la habitación. Al día siguiente, Josie fue temprano al jardín de infancia para entender el estado reciente de Mai. La maestra, con una expresión seria, sacó 2 dibujos. Josie los observó de cerca y al instante sintió que se le erizaba el cuero cabelludo. El estilo de los dibujos era oscuro y perturbador, completamente incompatible con la inocencia que debería tener una niña de 5 años. Un dibujo mostraba a 2 personas colgando en el aire, y el otro a alguien siendo arrojado a una olla hirviendo. Cuando la maestra le preguntó a Mai por qué había hecho esos dibujos, ella respondió que la muñeca se lo había enseñado. Josie se quedó en blanco, completamente impactada. Esa noche, mientras dormía, Josie sintió vagamente que Mai se subía a la cama. Como de costumbre, la acarició suavemente, pero de repente percibió que algo no estaba bien. Por la mañana, Josie seguía inquieta por lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, Tataiko, apurado por ir al trabajo, no le prestó atención. Cuanto más lo pensaba Josie, más miedo sentía. Desgarró los dibujos de Mai, los metió en una bolsa de basura junto con la muñeca y los arrojó al punto de basura de la comunidad. Pero mientras Josie preparaba el almuerzo, de repente sonó el timbre. Asomó la cabeza y vio una escena impactante. La muñeca que había tirado estaba sentada erguida en el pasillo, con una capucha puesta. El miedo y la ira reprimidos de Josie estallaron de golpe. Tomó un rodillo de cocina y avanzó furiosa. Resultó que todo era solo una pesadilla. Josie se despertó cubierta de sudor frío, pero antes de poder calmarse, unos golpes urgentes sonaron en la puerta. La abrió con cautela, solo para descubrir que la muñeca que había tirado estaba nuevamente en la entrada de su casa. Había una nota en la muñeca. Resultó que el encargado pensó que su familia la había perdido accidentalmente, así que, música, la recogió especialmente para devolvérsela. A la mañana siguiente, muy temprano, Josie esperó al camión de basura. Al ver a los trabajadores recogiendo los desechos, se apresuró a entregarles la muñeca, esperando que se la llevaran directamente. Aunque el trabajador la había arrojado claramente al camión en la siguiente parada, volvió a encontrar la muñeca tirada en el suelo. Así que la recogió y la volvió a poner, música, dentro del camión. No mucho después, Josie, que estaba en el balcón, escuchó el sonido de una ambulancia. Curiosa, se acercó para ver qué estaba pasando. Con horror, descubrió que el trabajador de antes había sido arrastrado accidentalmente dentro del camión de basura. En ese momento, Mai, que regresaba de la escuela, vio la muñeca y, sin dudarlo, música, la recogió y la llevó a casa. Esa noche, Josie revisó repetidamente las grabaciones de vigilancia de la habitación de Mai y descubrió que ella estaba constantemente hablando con la muñeca. Al unir todos los extraños sucesos recientes, Josie comenzó a creer que la muñeca estaba viva. Al día siguiente, mientras se preparaba para lavar la ropa, encontró a la traviesa Mai escondida dentro de la lavadora,
por lo que la regañó severamente. Después de todo, su hija mayor, Mai, había muerto en una lavadora. Sin embargo, por más que Josie la reprendía, Mai no respondía. Josie se acercó con cautela para revisarla. De inmediato, llevó a Mai al hospital. Afortunadamente, la niña estaba bien. Casualmente, Tataiko trabajaba en ese hospital. El médico tratante hizo salir a Josie a propósito y le mostró a él los rasguños en la espalda de Mai, preguntándole si habían sido causados por Josie. Tataiko no podía estar seguro, pero considerando que el estado mental de Josie había sido inestable desde la muerte accidental de Mai, comenzó a tener dudas. Decidió dejar que Josie descansara por un tiempo, confiando el cuidado de Mai a su abuela, y la muñeca fue llevada también a la casa de la abuela. Cuando Josie se enteró, perdió el control, gritando que la muñeca no podía estar cerca de Mai o su vida correría peligro. Pero Tataiko no lo tomó en serio, pensando que Josie estaba sufriendo un colapso mental. Esto se debía a que, anteriormente, cada vez que Josie se ponía nerviosa, solía rascarse el brazo, y esas marcas eran muy similares a las que aparecieron en la espalda de Mai. Tataiko no quería sospechar de su esposa, pero no podía pensar en otra explicación razonable. Finalmente, Josie cedió y permitió que la abuela cuidara de Mai, pero sujetaba con fuerza la mano de Tataiko. Con un tono urgente y suplicante, le pidió que enviara la muñeca a un templo para que la quemaran. Al ver la ansiedad y el miedo en los ojos de su esposa, Tataiko aceptó. Sin embargo, cuando intentó reservar una cita, el templo le informó que estaban completos por ese mes y que tendría que esperar al menos un mes para la ceremonia de consagración. Tataiko no tuvo más opción que hacer la reserva y enviar una foto de la vitrina de vidrio al templo. Mientras tomaba la foto, Tataiko descubrió accidentalmente el nombre Hiroichi Yasumoto escrito en la parte trasera. Buscó en internet y encontró que Yasumoto era un famoso artista de muñecas de principios del periodo Soba, conocido por combinar técnicas de muñecas vivientes con muñecas Ichimatsu. De repente, el templo los llamó con un tono serio y urgente. Informaron que darían prioridad a la ceremonia para esta muñeca e instruyeron a Tataiko que la colocara nuevamente en la vitrina de vidrio. También dijeron que enviarían a alguien al día siguiente para recogerla. Claramente, esta muñeca era extremadamente anormal. Por curiosidad, Tataiko buscó información sobre la muñeca y accidentalmente hizo clic en el video de exploración de un influencer. Un equipo de exploración había ido a Kanahima para buscar la llamada muñeca viviente. La leyenda decía que, después de que la hija de Yasumoto desapareciera, su esposa trató la muñeca que él había creado como si fuera su propia hija. Antes de morir, pidió ser enterrada junto con la muñeca. Pero tras el entierro, la muñeca salió arrastrándose de la tumba y comenzó a vagar por la isla, buscando a su pequeña dueña. Para comprobar este rumor, el equipo fue personalmente a la isla en busca de la verdad. Buscaron durante 2 horas, pero no encontraron nada. Al considerar el video aburrido, Tataiko llamó a su madre, indicándole que separara la muñeca de Mai. Toshiko arrojó la muñeca al almacén, pero no mucho después, alguien comenzó a golpear insistentemente la puerta. Toshiko abrió y encontró la aspiradora robot en funcionamiento, pero la muñeca que acababa de tirar ya no estaba. Entonces descubrió que Mai, que estaba durmiendo, también había desaparecido. Al ver la ventana abierta, Toshiko tuvo un mal presentimiento y corrió escaleras abajo para buscarla. Un transeúnte mencionó haber visto a 2 niñas en el puente. Llena de ansiedad, Toshiko corrió hasta allí y finalmente vio a Mai sentada en la barandilla. Conteniendo la respiración, Toshiko se acercó con cuidado, pero justo cuando estaba a un paso de alcanzarla, Mai saltó repentinamente. Mientras tanto, Tataiko llegó a la casa de su madre y la encontró vacía. Justo en ese momento, vio a Mai, con la boca llena de sangre, arrastrando la muñeca paso a paso hacia la puerta. Tataiko limpió rápidamente la sangre de la boca de Mai y volvió a colocar la muñeca en la vitrina de vidrio. Toshiko fue llevada de regreso por la policía, con el brazo herido. Las cámaras de vigilancia mostraron que había sido derribada por una niña pequeña. Tataiko recordó la apariencia de Mai y comenzó a sospechar de ella, pero para proteger a su hija, no dijo nada. Al amanecer del día siguiente, el personal del templo llegó puntualmente para recoger la muñeca. Estaba programado que la ceremonia de quema se realizara a las 10 de la mañana. Después de envolver la muñeca en una capa de tela, el personal la colocó sobre el altar. Tataiko permaneció a su lado todo el tiempo, presenciando con sus propios ojos cómo la muñeca era devorada por las llamas. Cuando Josie supo que todo había terminado, finalmente respiró aliviada. Pero la historia no terminó ahí. Después de enterarse de que se trataba de una muñeca viviente creada por Yasumoto, el trabajador la cambió en secreto y se la llevó a una tienda de antigüedades para venderla. Sin embargo,
La oferta del dueño de la tienda no cumplió con sus expectativas, así que decidió intentar en otro lugar. Pero justo después de salir de la tienda de antigüedades, el hombre de repente sintió una fuerte agitación en el estómago y la sensación de tener un objeto extraño en la boca. Las personas del templo llevaron la muñeca a Tatiko, diciendo que era extremadamente extraña y estaba muy por encima de sus capacidades. Por ello, lo remitieron a un experto. Kanda aconsejó que nadie debía tocar la muñeca antes de que Tataiko llegara. Pero apenas había terminado de hablar cuando una colega de Tataiko, al encontrar la muñeca adorable, la tomó directamente. Incluso afirmó escuchar la voz de una niña proveniente de ella. Cuando le devolvió la muñeca a Tatiko, un diente cayó repentinamente de su boca. Tatiko, muy intrigado, decidió realizarle una resonancia magnética. El resultado fue impactante. La muñeca poseía una estructura esquelética completa. Al ver que la situación empeoraba, la pareja decidió llamar a la policía. El oficial Yamamoto tomó la decisión de llevar la muñeca al Instituto de Investigación Policial para estudiarla. En ese momento, Kanda llegó apresuradamente y propuso a Yamamoto encargarse él mismo de la muñeca. Pero Yamamoto insistió en escoltar personalmente la muñeca, por lo que Kanda no tuvo más remedio que rendirse. Poco después, Yamamoto se marchó conduciendo con la muñeca. Kanda, sintiéndose inquieto, le pidió a Tataiko que lo siguiera en su coche para poder ayudar en caso de que ocurriera algo. Y, efectivamente, el accidente no tardó en suceder. En el camino, Yamamoto miró inconscientemente hacia el asiento del pasajero, solo para descubrir que la muñeca había desaparecido. Mientras estaba confundido, la muñeca apareció de repente en medio de la carretera frente a él. Cuando el coche de Tataiko llegó, Yamamoto estaba llorando mientras sostenía la muñeca, como si estuviera poseído. Kanda corrió detrás de él y recitó un hechizo, lo que finalmente logró detener su llanto. Inmediatamente después, Kanda selló la muñeca en una caja especial de madera y la llevó al museo de un coleccionista de muñecas. Allí había un admirador de Yasumoto obsesionado con la creación de muñecas. Su habitación estaba llena de innumerables muñecas. Conocía muy bien la historia de Yasumoto, ya que en su juventud había trabajado en la comisaría de Kanahima. En aquel entonces, Yasumoto reportó la desaparición de su hija, pero esa no era la verdad. La hija de Yasumoto había sido enfermiza desde su nacimiento. Su esposa, agotada por años de cuidado y sin poder soportar verla sufrir, decidió suicidarse junto con ella. Sin embargo, la cuerda de la esposa se rompió y solo la hija murió. Para encubrir el crimen de su esposa, Yasumoto colocó el cuerpo de su hija en una olla hirviendo. Después de hervirlo, extrajo el esqueleto, cubrió los huesos con vinagre dulce e incrustó su cabello y uñas, completando así una muñeca viviente. Poco después, su esposa murió de enfermedad, y Yasumoto enterró la muñeca con ella en Kanahima, cumpliendo su último deseo. Para verificar si la muñeca era realmente su hija, en aquel entonces habían desenterrado la tumba, pero solo encontraron el cuerpo de una mujer adulta. La aparición de la muñeca en el mercado en la actualidad probablemente se debía a que había sido robada por saqueadores de tumbas y vendida a un alto precio. Al conocer el origen de la muñeca, Yoshi sugirió devolverla a Kanahima para reunirla con su madre y volver a enterrarla. Kanda consideró que era un buen plan, así que se apresuraron hacia Kanahima con la muñeca. Para entonces ya era de noche, por lo que decidieron quedarse primero en una posada. Para localizar la tumba, Kanda se preparó para realizar un antiguo ritual de rastreo. Pero justo cuando el ritual alcanzaba un punto crítico, las luces se apagaron y la habitación comenzó a sacudirse violentamente. Aún más aterrador, la muñeca, que originalmente estaba sellada en la caja, logró liberarse y comenzó a deambular en la oscuridad. Yoshi tomó una foto, y el destello reveló a la muñeca moviéndose como si fuera una persona viva. No se dejaron llevar por el miedo y rápidamente idearon un plan. Yoshi utilizó el flash como fuente de luz, mientras Tatiko seguía el rastro de la muñeca. En el último destello, Tatiko se lanzó y logró atraparla en una bolsa. Kanda inmediatamente colocó un talismán para sellarla de nuevo. Las luces regresaron. Sin embargo, Kanda pisó un clavo durante el caos y no pudo acompañar a la pareja. Antes de que se fueran, les entregó un detector de metales y un mapa para que encontraran la tumba por su cuenta. Atravesaron montañas y ríos, soportando grandes dificultades, y finalmente encontraron su destino antes del anochecer. Después de encender incienso y rezar, colocaron la bolsa con la muñeca junto al cadáver de la mujer. Pero en el momento crítico, algo salió mal. La foto de Mai que Yoshi llevaba en el bolsillo cayó accidentalmente dentro. Para recuperarla, ignoró las protestas de Tataiko y bajó. En medio del caos, el incienso encendido cayó dentro de la bolsa y quemó el talismán. Con el sello roto, la muñeca salió arrastrándose. Aterrada, Yoshi intentó salir, pero la muñeca agarró su tobillo.
En el último momento, Tataiko logró tirar de ella hacia arriba. Apresuradamente, cerraron la tapa, sin darse cuenta de que un mechón del cabello de Josie había quedado atrapado debajo. En medio de la crisis, Josie no lo pensó dos veces, rompió un marco de fotos y, con un fragmento de vidrio, se cortó el cabello. Creyeron que habían logrado escapar. Josie regresó a casa aliviada y abrazó a Mai en el sofá. Pero la fuerza de Mai era sorprendentemente poderosa, apretándola tan fuerte que apenas podía respirar. A través del espejo, Josie descubrió con horror que quien le estaba abrazando en realidad era la muñeca. Mientras tanto, Tataiko encontró en la casa la lavadora de años atrás, con Mai dentro, llorando pidiendo ayuda. Tataiko rompió la lavadora con una pala. A medida que las escenas cambiaban de un lado a otro se reveló la verdad, en realidad nunca habían salido de Kanahima. Josie seguía atrapada dentro de la tumba, y todo lo ocurrido no era más que una alucinación. En ese momento, Tatiko finalmente rompió la máquina y salvó a Mai. Pero Mai tomó la mano de Tatiko para encontrar a Josie, luego tomó la mano de la muñeca y se la llevó consigo. Josie intentó detenerlos, pero fue retenida por Tatiko. Finalmente, Josie fue sacada, y la familia de tres parecía haber vuelto a una vida normal. Sin embargo, pocos días después, cuando Toshiko llevó a Kanda a la casa de Tatiko, encontraron el lugar completamente vacío. La comida sobre la mesa parecía llevar días allí, y en ese momento, Kanda finalmente pudo escuchar con claridad la conversación que provenía del monitor. しまった。綾は母親を憎んでいる。人形をあの島に連れて行ってはいけなかったんだ。